a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. Se para la pelota, no va a haber actividad en el fútbol argentino. En el día de ayer se jugaron los últimos 2 partidos, pero ya se va a determinar de manera oficial que la pelota en la Argentina se para hasta fin de mes. Crónica de un anuncio previsto, de algo que se veía venir, confirmado ya que Tokio 2020 va a seguir siendo Tokio 2020, pero en 2021. El Comité Olímpico Internacional, después de una teleconferencia hoy con el presidente del comité organizador y con el primer ministro de Japón, decidieron postergar los Juegos pensando en el verano del 2021, que es el verano del hemisferio norte. La idea es que no sea mucho más allá de julio, quizás respetar las fechas originales. A las 11 semanas de no entrenar el agua, que la natación es un deporte que no lo puedes reemplazar de ninguna manera con ningún ejercicio fuera del agua. No hay ningún ejercicio que reemplace la sensibilidad que necesita el nadador en el agua. Por eso al año frenamos tan poco. Es un tema serio, los Juegos Olímpicos es algo serio y me gusta, representar a mi país de la mejor manera posible, y para eso tengo que estar preparada y mi cuerpo tiene que estar preparado. Esto no es algo que un mes antes me puedo preparar y voy a estar perfecta. Que la Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes resolvió finalmente suspender la organización de la Copa América en la Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. Ya se había dictado la pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de Salud. Lo que sucedía hace 4 años exactos fue dictarse la cuarentena obligatorio, ese periodo en el cual no podíamos hacer la vida común. Hace 4 años, hasta los índices de valoración al gobierno de entonces eran muy altos, increíbles, juzgándolo con todo lo corrido luego. Y a partir de lo que sucedía hace 4 años, empezaron una serie de trastornos en nuestras vidas, obviamente, ¿no? Una cantidad de cambios para las cuales no estábamos preparados. Obvio, creo que no hace falta ni decirlo. Lo más importante fue, o lo más determinante, lo más doloroso, fue tanta pérdida, ¿no? Tanta pérdida, tanta falta de duelo incluso ante las pérdidas también. Pero el deporte, que en ese momento parecía una obviedad que se iba a cancelar, en algún momento empezó a pedir algún tipo de soluciones, y hasta incluso se generaban debates, ¿no? ¿Qué hacer con el deporte? Si volverlo a escena o dejarlo así, porque la movilización de los deportistas y las personas que trabajan en el deporte no podía ser, según algunos, considerado de manera esencial. Fernando Cicuti y Juan Pablo Marrón le van a poner los verdaderos detalles, la historia, el expediente del día a este, en algún punto, triste aniversario. Sí, la verdad que sí. Se podría hacer el año pasado y seguramente llegará el año que viene. A mí se me ocurría, o lo recuerdo permanentemente, no solo cuando atravesamos el mes de marzo, sino que quedó, en el caso de muchos deportes, vinculado a lo que era la experiencia de un Juego Olímpico cancelado, suspendido o postergado por primera vez, a diferencia de los que había sucedido con las guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso por algo que también en ese momento se incorporó como sentido, como frase hecha quizás, o como una especie de espíritu de lucha contra una guerra que era una imaginaria, claro, invisible, sí, pero que al principio tuvo, desde distintos lugares del mundo primero y en Argentina también, una adhesión total, incomparable con otra cosa, que ojalá no nos vuelva a pasar. Y bueno, fue durante ese mes de marzo. Solamente indicar que hoy, 20 de marzo, fue el día en el que Argentina decidía, por eso que contábamos o anticipábamos un ratito antes, el comienzo de lo que primero se llamó la cuarentena, el confinamiento, en otros países un poco más, que era el país en cuarentena, con esta obligación que ya salía por decreto nacional de todos quedarnos en las casas, en nuestras casas, y bueno, el deporte también cerrarse, ¿no? Yo ahí estuve recabando información de recordando nada más,
algunas tapas de diarios como referencia que uno siempre tiene de lo que fue, que Juan ahora lo va a ampliar seguro, los últimos partidos, la última actividad deportiva, porque en realidad toda la semana previa, del 15 al 20 de marzo aproximadamente, tuvo últimas veces de algo sin saber que era lo último, y el 17 de marzo, por ejemplo, como noticia del día anterior, ya figuraban licencias a personas embarazadas, mayores de 60 años, grupo de riesgo, como para empezar a limitar lo que era una actividad local. En Argentina ya teníamos para esa fecha, de a poco se iban multiplicando. Primero se multiplicaba menos por 2, y en la jornada previa al 20 de marzo se multiplicó por 2 la cantidad de infectados que teníamos en nuestro país, que en ese momento ya llegaba a 128, pero el día anterior habían sido 70, o sea, era como que el avance era tremendo. Ya habíamos tenido una persona fallecida en la Argentina que había venido de Europa. Y además me acuerdo que también, cuando todavía estábamos trabajando, cada uno en sus lugares, en mi caso en el canal y demás, lo que nos llegaba habitualmente de afuera, de Europa, era algo que era imposible medir acá, pero que ya era de un cierre del deporte y de un grado de preocupación y de seriedad que era imposible preverlo, saberlo. Yo me acuerdo el episodio de alguien que no te quería empezar a saludar. Claro. Viste que nosotros tenemos mucho el saludo con la mano, con el beso. Sí, y no sé, habrá sido los primeros días de marzo de mucha gente que ya no, o sea, tomaba una decisión que parecía ser bastante incómoda y abrupta. Es decir, no, pará, frenemos esto de saludar. Saludemos a la distancia. Claro, y bueno, y las primeras noticias que yo decía llegaban de Europa. Bueno, el caso de deportistas me acuerdo en Italia, que fue donde primero impacta en Europa fuerte, aunque en realidad el virus venía de China. Pero los primeros días, Luciano De Checo, que estaba en ese momento jugando en Europa, en el vóley de Italia, encerrándose en su casa y cerrándose la competencia allá en Europa. O el primer caso, que fue también en los primeros días de marzo, cuando acá todavía teníamos una actividad más o menos normal, Maximiliano Richese, el ciclista, fue el primer argentino que se contagió de lo que en ese momento tampoco le llamábamos tanto COVID, le decíamos coronavirus al principio, y fue el primer caso en Emiratos Árabes Unidos de estar recluido en un hotel 18 días. En ese momento también la cuarentena o el confinamiento era muy largo, con el equipo en el que él competía del ciclismo, de las grandes vueltas del Tour a nivel mundial, y fue el primer caso, al menos que se supo, de un argentino que contrajo el virus. Y bueno, y obviamente vio afectada a veces con menos o mayores síntomas, porque tampoco se tenía muy clara la situación, pero fue el primer deportista, digamos, que frenó su actividad estrictamente porque ya tenía lo que en ese momento decíamos coronavirus, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con un rol secundario como puede tener el deporte en la vida diaria y sobre todo cuando la vida se debate con la muerte, ¿de qué manera pasamos de un rol secundario a un rol preponderante? ¿Cuántas cosas activó el deporte y su inacción, su falta de regularidad durante el inicio de la pandemia? ¿Y cuántas cosas también alteró la necesidad, entre comillas, de la vuelta a ser deporte y la vuelta del fútbol en el caso argentino, en el caso nacional? El fútbol tiene varios disparadores en la pandemia que están ligados terriblemente. Empiezo, si querés, por el continente europeo. Aquel recordado partido entre Atalanta y Valencia, que para muchos fue el partido juzgado como el foco de contagio para un continente, o sobre todo para un país como el italiano. Después de aquel partido que fue el culpado, después de la suspensión de la Champions, después del retorno de la Champions que se hizo de manera relámpago y en un solo país, que terminó con la consagración del Bayern Múnich, en la Argentina tuvimos, a nivel deportivo y a nivel futbolístico, la causa del COVID interpelándolos. ¿Hasta qué momento el fútbol era necesario para distraernos y hasta qué momento ponía en jaque la vida del atleta que lo lleva adelante? Ni que hablar el público presente. El primer rebelde fue River. River dijo: yo al partido con Atlético Tucumán de la fecha 1 de la Copa de Superliga no me presento. Y el primer rebelde de la pandemia fue River pidiendo por el retorno del fútbol. River lo paró de alguna manera y River lo retornó. Lo retornó y siempre de la mano y en la voz de Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo irrumpió en el mes de junio, julio, pidiendo exclusivamente por el retorno del fútbol, y además fue uno de los pocos protagonistas que se juntó con el presidente de la Nación para evaluar la posibilidad del retorno a la actividad. Muchas cosas nacieron desde la pandemia, su construcción social, el riesgo que en algún momento, porque hoy desde cierta normalidad, entre comillas, no nos planteamos ya lo que nos planteamos en algún momento, después de plantearnos prioridades: la salud, la vida de los familiares, la pobreza en el medio de la pandemia, y tanto planteo social en relación a cerramos todo, abrimos todo, se funde tu local, se funde el mío, cierra una panadería, cierra un comercio,
la crisis es terrible y de esta no salimos. Imagínate que la posibilidad de un partido de fútbol regular, oficial y con público no era prioridad para nadie. Pero aquellos que tenemos vocación por mirar muchos partidos y que nos conmueve una cancha llena, y en algún momento nos planteamos con sensibilidad y con seriedad si esta foto, la de un estadio lleno, la íbamos a volver a ver. Nos recordamos, por ejemplo, cuándo fue el último gol. 16 de marzo del 20, Marco Rubén en la cancha de Central marca el último gol de un partido con Colón que el Sabalero gana 3-1 en el debut de Eduardo Domínguez como entrenador. Pocos pensaban que un año y medio después iba a ser campeón del fútbol argentino. La anuncia Argentino Junior con victoria del Bicho en el Sur, iba a ser el anteúltimo partido. Y un gol de Reñero en Racing contra Alianza Lima fue el último partido de la Copa Libertadores del 20, que termina en 21 con la consagración de Palmeiras. Ese partido Colón Central fue de una primera fecha. De una copa que nunca más se volvió a jugar. Que no se jugó. La Copa Superliga del año 2020 quedó suspendida, pero los puntos fueron sumados a la tabla general de la 19-20 y aquella sumatoria determinó clasificaciones a torneos internacionales para el 21. Y obviamente ya teníamos un campeón que había sido el Boca de Russo con Carlos Tevez contra el Gimnasia de Maradona, y el River en Tucumán, que se sintió ultrajado por el arbitraje de Lustó en aquel momento. Buena parte de aquello que pasó cambió la reglamentación del fútbol argentino. Nunca más tuvimos el mismo fútbol. Dejó de existir la Superliga, nació la Liga Profesional, nació la cantidad de participantes que tenemos en la actualidad, se suspendieron los descensos hasta que volvieron recién el año pasado. Y dentro de ese mapa que cambió, nació la Copa de Liga Profesional con inclusión de equipos al protagonismo y la pelea que en otro tiempo no la tenía. Obvio que no ligados directamente, digamos, la salida de la Superliga no estuvo relacionada a la pandemia en sí. Funcionó como contexto porque al mismo tiempo también lo que se planteaba es un detrimento de recursos, no solo en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial, y que teniendo más equipos en una primera división, se podían obtener mayor cantidad de recursos por derechos televisivos y otras instancias. Una buena manera de maquillar las verdades, ¿no? Una verdad pública interesante para maquillar la verdadera, digamos. Posiblemente. Uno de los pocos torneos que quedó desierto fue aquel de Copa de Liga Profesional en el año 2020. Dentro de toda esa historia queda muy recordado un partido que River jugó sin público frente a Binacional, ganó 8-0 aquel partido de esa Copa Libertadores. El mismo día jugaron Argentinos y Cañuelas por Copa Argentina en cancha de Arsenal con público, parte de la contradicción por la que siempre hemos navegado. Y después tenemos algunos ejemplos como el contagio de Paulo Dybala, el primer atleta reconocido argentino en contraer esta enfermedad, además de los cambios de vocabulario y de conductas sociales por la que las palabras que aprendimos anduvimos durante aquel tiempo. Que aprendimos o que existían, pero no las usaba, tipo protocolo, que quedó ligada a eso. A la pandemia. Ahora es el del VAR, pero durante 3-4 años fue de la pandemia. Porque hoy, coronavirus primero, COVID después, hoy ya es pandemia. Vieron que ya no se habla tan seguido. Coronavirus quedó recontra fuera de época, digamos. Y empezamos después con los nombres de las vacunas, ¿no? Después, claro, antes de las vacunas, el hisopado, PCR, todas ¿cómo se llama? Disposiciones y además nomenclaturas, en algunos casos abreviaturas o siglas. Bueno, ni hablar ASPO, DISPO, todas las fases que íbamos atravesando. Y después nos hacíamos hinchas de AstraZeneca o de la otra. De todas las vacunas que iban apareciendo. Claro. Bueno, ese es otro tema que llegó un poco después. Pero cuando el deporte, acá en Argentina, a nivel, podríamos decir, de varios deportes involucrados con el Juego Olímpico, el 20 de marzo fue el cierre en Argentina, el 24 de marzo fue el día que el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Internacional, en ese audio que escuchábamos hace un ratito de Gonzalo Bonadeo contándolo en su casa, porque tampoco nosotros nos movíamos de cada uno de sus hogares, reflejaba lo que había decidido. Es como que ya se había suspendido la Euro y ya se había suspendido, pasado al menos un año para adelante, la Copa América. Lo último que quedaba parecía ser el Juego Olímpico. Y fue un poco... Lo estiró lo máximo posible. Exacto, el COI. Fue fue una presión muy grande que se empezó a armar. De hecho, hay hasta anécdotas y situaciones de los últimos clasificados argentinos, que ahora decimos que no tenemos 100 todavía para París 2024. En ese momento, fíjense, en la misma instancia, ya teníamos 142. Los últimos habían sido ese fin de semana previo al 20, de ese 18, 20 fue viernes, creo que 15 de marzo, se había clasificado Agustín de Estribats, me acuerdo, en lucha, y se había clasificado Lucas Guzmán en taekwondo. Al del 20. A los que eran Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Sí.
de Stribats, Guzmán creo que no, porque fue más cerca. El de Stribats, que fue en Canadá, tuvo muchas complicaciones para volver al país, porque todos los países empezaban a cerrarse y la noticia era dónde quedabas varado y dónde tenías que empezar a hacer una cuarentena que todavía no se sabía cuánto iba a durar, parecía que eran pocos días, pero te recomendaban hacerlo, digamos, en tu país. Santiago Lange, en la semana previa, el regatista, digamos, que fue campeón olímpico en 2016, medio que sorprendió, porque él también tenía, bueno, una competencia, un torneo, y dijo, no, me dijeron en Europa, traían con esas noticias, me dijeron en Europa que tengo que volver a Argentina, porque si Argentina todavía no se cerró, prontamente se va a cerrar, porque también fue el fenómeno de la pandemia, fue tan global, que rápidamente todo empezó a circular. Y muchos países empezaban a copiar disposiciones de otros países que ya la habían vivido, ¿no? Y a él le dijeron, mejor... mirá que esto puede ser largo, volví a Argentina. Y él, casi sin saberlo, o sin saber del todo qué era lo que iba a pasar, siguió ese consejo, esa recomendación. Pero otros realmente se enteraban o en un vuelo o saliendo de un torneo como este, que eran los preolímpicos. En la postergación olímpica, Fer, seguramente algún deportista se habrá visto afectado. Sí, además la primera... A ver... No, pero quiero decir, quizás si se hacía plazo, en el 2020 llegaban determinado rendimiento, en 2021 ya era otro. Bueno, el caso emblemático es el que escuchamos de Delfina Piñatielo. Claro. Digo, por ir a un caso argentino, nadie sabe qué iba a pasar con Delfina Piñatielo si los Juegos se hacían en 2020. Ella me lo ha dicho en una nota, me acuerdo, y después se enojó cuando nosotros replicábamos todo el tiempo esa frase, pero ella me ha dicho, yo me estaba preparando para ganar una medalla. Y después, bueno, pasó lo que sucedió, porque después vino el otro inconveniente, el que decía Juan Pablo, cuándo reabrir el deporte, cuándo empezar los entrenamientos, cuándo empezar a tener actividad deportiva de entrenamientos, sin que esto se reflejara en la competencia. En el caso de la natación, el audio de ella que escuchamos hace un ratito, era del reclamo para que las piletas se volvieran a abrir, porque ahí se habían cumplido ya 11 semanas, estábamos entre abril y mayo, digamos, de los... no, más, todavía un poquito más de mayo, de los casi 3 meses de cuarentena en Argentina, y por ejemplo, casos que se dieron, que después fueron olímpicos, que ya estaban clasificados. Agustín Bernice en canotaje, él era de Olavarría, había hecho o estaba haciendo la cuarentena en Olavarría, lo empezaron a dejar salir a entrenar los primeros días de junio, pero porque era un deporte al aire libre, solitario. ¿Se acuerdan del episodio acá de un remero de Ariel Suárez, que todavía estaba lejos su chance de ir a los Juegos Olímpicos, la verdad, pero se erigió como un abanderado del deporte amateur? Le dio mucha bronca que cuando el fútbol retomó su actividad, entrenamientos primero y competencia después, ellos no. Había muchos deportes que todavía no estaban habilitados, especialmente en el AMBA, por eso digo, porque Olavarría ya en canotaje le daba la posibilidad a Bernice de competir, y ellos lo planteaban, los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos. La primera decisión fue postergar los Juegos. A la semana, primeros días de abril, el Comité Olímpico Internacional, que también tenía un conflicto ahí con Japón sede, de decir, ¿qué fecha ponemos ahora? Porque la fecha que nosotros decidamos en este momento, si es a las apuradas, nos puede comprometer a una segunda o tercera decisión de cancelarlos definitivamente. En Japón, lo que se cuenta es que le dijeron al Comité Olímpico Internacional, en definitiva es el organizador, pero vos lo organizás en una ciudad de un país que además invirtió muchísimo, y lo que le dijeron fue, si no es en 2021, todo lo que nosotros retrasamos, que nos salió millones de dólares hacerlo, ya no tendría sentido hacerlo en 2022, porque ya sería otra vez encargarnos de seguir pagándole sueldos a mucha gente, estructuras, bueno. Entonces, finalmente decidieron que sea la misma fecha de 2021. Esa decisión que parecía ser, qué alivio, bueno, falta un año ahora, para algunos perjudicial, cuando empezaron a pasar los meses y estábamos ya en junio, empezaban a ser 11, 10 meses para el próximo Juego Olímpico. Y otro problema que tuvimos en Argentina, que digamos rompió mucho el esquema y la cabeza de los deportistas, me lo contaba Bernice en canotaje, nosotros veíamos que en el verano europeo empezaba la normalidad y tenías a los remeros, palistas, empezar con el sol a full, al aire libre, quemándose, haciendo deporte. Y nosotros estamos acá encerrados en invierno y venía lo peor, porque todavía lo peor parecía que en Argentina no había llegado. Venía lo peor, la vacuna todavía estaba lejos, la vacuna recién llega en diciembre de 2020, y eso nos comía la cabeza. Eso, bueno, a él lo dejan salir, algunos los dejaban salir a correr. ¿Se acuerdan que también nosotros tuvimos una especie de licencia, el ciudadano en general, de salir solamente a las plazas o hacer algún tipo de actividad física? Pero eso fue mucho más tarde. Y las piletas, o el tenis, ¿se acuerdan del caso de la pelotita que contagiaba y toda esa historia en la que quedó involucrado Gilés González García, que era el ministro de Salud de ese momento? Hizo que deportes aún individuales, aún cuando vos podías asegurar, yo estoy clasificado a los Juegos Olímpicos, decía Piñatielo, ¿no? Por ejemplo, voy a una pileta, me tiro, salgo, nadie me ve,
viene solo mi entrenador, cada uno va en un auto separado, pero aún así no te dejaban hacer ese tipo de actividad. Bueno, generó obviamente un caldo de cultivo de mucho enojo de los deportistas, pero eso, como decía Juan, trasladado a los comercios de la vida. Obvio. Esa comparación con los otros deportistas es lo que hacía que Gallardo pidiera rápido retomar los entrenamientos, porque en algún momento se iba a jugar una Copa Libertadores. En donde había países en Latinoamérica que habían empezado con cierta competencia, por ejemplo la regularidad de sus planos locales, y los veían más preparados a potenciales rivales que los equipos argentinos que se entrenaban de manera virtual en ese momento. El tema también era la confusión que había en el mensaje de la importancia del cuidado y demás. Porque la verdad que habría un gran desconocimiento. Había un desconocimiento, una confusión que desde los estamentos más importantes nos metían a nosotros. Totalmente. El primer mes yo me acuerdo de ver con pánico a la gente que llevaba el barbijo, ¿se acuerdan? Claro. Y ahí lo tenía, el 14 de abril empezó a ser obligatorio. Totalmente. Entonces, y lo usaba todo el mundo, y también empezamos a ver normal, el mapa de los primeros equipos que llegaban a los primeros entrenamientos. Por ejemplo, la portada que recorrió el mundo fue Messi con barbijo llegando a un entrenamiento del Barcelona. Aclarado esto, después del contagio de Dybala, el segundo contagio popular dentro del fútbol es el de Pesela. Se suspende la Copa América, así como Fer detallaba lo que sucedió en los Juegos Olímpicos. El contrafáctico disparador de aquí es: si la Copa América se hubiese jugado, hubiese sido en nuestro país, no sabemos qué hubiese pasado. Lo concreto es que tuvo una épica tremenda jugarlo un año después en Brasil, con consagración argentina, pero destaco que hasta 2021 se jugaba en Argentina la Copa América, y se volvió a cambiar de escenario. O sea, 2 veces se postergó en la Argentina, una vez se postergó como evento. De ahí viajó a Brasil. Dios la trajo hasta acá, dijo exactamente Messi en el vestuario. Y así como Dios la llevó allá y Argentina salió campeón, también tenemos en el recuerdo de los inicios de la pandemia un gran desarrollo tecnológico que involucró a los deportistas. Por ejemplo, el famoso vivo de Instagram que protagonizaron Del Potro y Ginóbili, que recorrió prácticamente toda la Argentina, y una labor que también funcionó como distracción y que empezó a vincular a los deportistas con el Twitch. El caso Agüero, por ejemplo, fue el más emblemático de aquel tiempo. Lo que se plasmó durante la pandemia y que quedó para el después fueron la reducción de muchos ingresos. El fútbol europeo empezó, en nombre de la pandemia o no, a atravesar situaciones limitantes en contrataciones, en inversiones, en gastos, en mercado de pases, básicamente por tener un público que no iba a los estadios, un deporte que pasó a ser de primera en un cambio rotundo, poco rentable. Nadie imaginó que el fútbol en algún momento podía dejar de jugarse, y estaba pasando, y pasó durante muchos meses, y se jugaba en países como por ejemplo Nicaragua, en donde había jugadores que jugaban con barbijo partido durante los 90 minutos, y la liga se siguió desarrollando, pero en los países trascendentales con el fútbol el deporte no se llevaba adelante. Dentro del vocabulario que Fernando de alguna manera recordó, y las prácticas virtuales, el fútbol, por ejemplo, más allá del confinamiento, la pandemia y los PCR, ¿se acuerdan de los antígenos? Sí. Del aislamiento de los planteles, de la burbuja que realizaban una vez que empezaron a retornar a la actividad. Con ese nombre le dio vida, literal, no habría que decirlo, a la NBA, y también en un momento a la MLS, que hoy vemos con más detalle, porque originó que se hicieran partidos, digamos... Que se definiera la liga, la NBA... En una única sede. Sí. Tuvo sus problemas, tuvo sus pinchazos esa burbuja. Similar luego a la Champions. Por ejemplo, que se hizo en modo burbuja, se jugaba todo en un lugar. Un tema que fue tremendo fue el de los contratos que se vencían el 30 de junio. Uy, sí. Tenía 500 futbolistas para quedar libres. Fue tremendo porque no solo era en la primera división de la Argentina, sino en el resto de las categorías. Y acá voy de nuevo con el rol del deporte como distracción, como salud y como lugar, las instituciones deportivas, para un montón de gente que tenía que estar aislada y no había lugar. Y desde el predio de la AFA hasta los clubes de barrio, pasado por los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino, abrieron sus puertas para contener a la gente, darles comida y techo durante un montón de tiempo. El rol clave de las instituciones, con más plata, con menos plata, con más presupuesto, con menos presupuesto, para decir, usamos las canchas, los gimnasios, los predios y polideportivos para que la gente
duerma, se aísle, coma y descanse. Sí. Claro, después aparecieron estadios como, digamos, improvisación de hospitales, con camas. San Lorenzo, por ejemplo. Y más tarde aparecería ya en 2021 los vacunatorios. Claro. Tampoco había lugar donde hacerlo y, bueno, cumplían ciertas condiciones específicamente ahí. Nació el tope salarial, nacieron los jugadores varados, caso Vítor, por ejemplo, que no pudo retornar a la Argentina y se quedó en territorio árabe. Nació el fanatismo de muchos argentinos por la Bundesliga porque fue la primera que se desarrolló en forma oficial y fue televisada. Y el país vio aquella tarde del domingo 16 de mayo del 20 el partido que el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Schalke 04. Y creemos que era la final del Mundial. Creíamos que era la final del Mundial. Los jugadores no sabían cómo festejar los goles. Los dos de Rafa Guerreiro, el de Haaland y el de Hazard se festejaron de formas extrañas, individualmente, con saludo con los codos antes del puño, como marcaba Fernando. Con alguna rondita. Exactamente. Una historia que hoy nos parece súper extraña, pero que venía para quedarse. Nos replanteamos el fútbol con público, los festejos, el aforo, los planteles, las concentraciones. Martín Rubio. El aforo es clave. Una palabra que ya existía, pero que en Argentina no la usábamos. No, para nada. Con aforo reducido. Después tuvimos los partidos con los allegados, que era el aforo, que tenía público un poco más del permitido, obviamente, y aquellos que se entrenaban cuando no se podía. Deportivo Riestra, por ejemplo, entrenándose en cuarentena, en lugar abierto. Racing fue el otro, en un predio más alejado, y que, bueno, fueron captados por cámaras, por celulares, y fueron, de alguna manera, denunciados públicamente por los medios. Esto que está también en la etapa de los diarios de marzo, que el primer día en el que regía la cuarentena hubo 200 detenciones por gente que no la estaba cumpliendo. También lo escuché en las notas que ayer repasaba de ese momento, de deportistas, que ya en mayo y junio pidiendo que se reabrieran los lugares de entrenamiento, decían, tenemos miedo de quedar escrachados. Necesitamos que ellos les pedían cada federación que armaran el protocolo, el bendito protocolo, para presentarlo al Ministerio de Deporte y de Salud, y que les dijeran, bueno, en estas condiciones vuelven. Pero decían, eso lo tienen que hacer público, porque si no, yo tengo miedo de ir hasta la pileta o hasta, no sé, la pista de atletismo, y que alguien me escrache por entender que estoy haciendo algo ilegal, que también fue una persecutoria que nos acompañó varios meses. Sí, ¿no? Obvio. Entrenamientos absurdos como, primero para tenistas, pero después supimos también futbolistas que ponían el colchón contra la pared y remataban, y algunos con la raqueta, pero otros con la pelota. Con la pelota número 5, absurdos por todos lados. Lo subieron a las redes y demás. Torneos juveniles suspendidos que nunca se recuperaron, una generación de futbolistas que no hizo el proceso común entre la cuarta y la primera división y los torneos de reserva, la crisis de Messi en el Barcelona, que con la excusa de los salarios, los topes salariales, aquí valga la redundancia, y la falta de inversiones o de dinero, el Barcelona manifiesta que la pandemia fue uno de los primeros actores para influir en un recorte económico que no pudo continuar con Messi, el malestar, la derrota con el Bayern Múnich 8-2, esa eliminación de Champions que fue sensiblemente terrible para aquel equipo y para el fin de un ciclo, y su paso con el paso del tiempo al Paris Saint-Germain. Digamos que yo no sé si fue por la pandemia, pero que influyó como mínimo para que un club se manifieste como excusa o justificación con menos recursos para sostener al mejor de toda su vida. Y por lo pronto sin una despedida acorde. Porque no hubo ni tanta gente en la calle para pedir su continuidad, porque en la calle prácticamente no se podía estar, porque hubo muchos brotes en la Europa que parecía que se recuperaba más rápido que el resto, volvía con recaídas que eran feroces, porque el 2021 fue más cruel que el 2020, aunque poco se recuerde, porque el 2020 fue en el que todo inició, pero el 2021 fue el que confirmó la pandemia, el que más muertos tuvo, el que más variantes tuvo, y porque dentro de toda esta historia, al cambiar el mapa del fútbol argentino, cambió el mapa de la selección argentina. ¿Cuántos hubiésemos sabido de Dibu Martínez, que ganó notoriedad en nuestro país por partidos que en pandemia se veían mucho más? Empezó a atajar por la pandemia. Y empezó a atajar por la pandemia. En la selección argentina, si bien Armani ya estaba recuperado, fue un coletazo de haber contraído el virus. Sí, te acordás que hasta el 2022 de haber sido no tenía antecedentes de partidos con la selección con público. Claro, exactamente. Cumpliendo protocolos, otra de las palabras que llegó para quedarse, los equipos se entrenaban como podían, fueron volvió la Libertadores del 20 a fin de año para cerrar en 21 con Palmeiras campeón, algo de épica del River de Gallardo, crisis en Boca por eliminación con Santos, Milito que renuncia a Racing y Racing queda fuera con Boca después de eliminar a Flamengo, y en el medio de todo eso, la calle, el lugar prohibido, toma presencia masiva cuando se muere Diego Armando Maradona, del que en el medio de la pandemia volvimos a encontrar su imagen saliendo a dirigir a Gimnasia contra Patronato, se fue en el entretiempo,
no estaba bien. Nunca supimos cómo fue el tiempo de pandemia de Diego aislado. Le pegó. No hay peor cosa para un ser tan social, carismático e importante para la gente estar solo. Y no tenemos en claro si lo perdimos por eso, pero sabemos que no hizo nada bien. Claro. Está el juicio por estas épocas, ¿no? Por totalmente. El 4 de junio. Sí, no está plenamente ligado la pandemia a su fallecimiento, porque a su fallecimiento hay que encontrarle causas de años y años, pero está claro que a nadie le hizo bien en todo ese tiempo. No tenemos en claro si aceleró alguno de los plazos establecidos para su salud mental y física. Probable. Pero la pandemia y el deporte, sobre todo el fútbol, sin despreciar a las otras disciplinas, fueron los que se animaron a poner a la gente en la calle. Obviamente que la ley del aborto tuvo en la calle un montón de gente. Obviamente que la muerte de Diego ni hablar. Pero también la tuvo muy feliz por lo que fue la consagración argentina en la Copa América. Después de tanto encierro, la sonrisa llegó por el fútbol. No se puede comparar perder un familiar, no se puede comparar fundirte, no se puede comparar el daño mental que hay un montón de gente que aún tiene en el día de hoy por verse encerrada entre cuatro paredes y encontrarse con su propia historia y su propia realidad. Pero el fútbol devolvió sonrisas. A nivel global, el Juego Olímpico se hizo, como todos sabemos, ¿no? En 2021. Antes había habido una amenaza que por ahí pasa un poco desapercibida antes de esa cancelación y la posterior confirmación que pasaba para 2021 de varios países. Entre ellos estaba Canadá, me acuerdo, el día previo a la suspensión, Canadá, Australia, Gran Bretaña, dijeron, nosotros a los Juegos Olímpicos, si se hacen ahora, como está establecido en la fecha, no vamos a ir. Medio que, bueno, rápidamente eso pasó de largo porque después el Comité Olímpico Internacional decidió pasar todo para 2021. Se estiró otra decisión que fue la de estadios sin público. Finalmente fue un Juego Olímpico así, con barbijo y sin público. Y curiosamente, cuando en Argentina los deportes de equipo son los que más tardaron en volver. A ver, depende también qué deporte, ¿no? Porque la natación te va a decir que tardó muchísimo más, que fue en junio, y antes algunos deportistas individuales ya habían vuelto. Pero, por ejemplo, la Liga Nacional de Básquet volvió en noviembre. Y cuando volvió también tuvo inconvenientes porque las vacunas todavía no estaban. Curiosamente después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente fueron en 2021, Argentina no encontró, tampoco estaba previsto, digamos, no llevábamos deportistas candidatos en esos deportes, pero no tuvimos resultados resonantes en deportes individuales, como las medallas que llegaron a los deportes de equipo. Que, por ejemplo, las Leonas volvieron a entrenar un 14 de julio y fueron de las selecciones que, digamos, comparado con otros deportes, más tardaron y fue la foto de todas solamente paradas en la cancha de hockey con la distancia esa del distanciamiento social que había que tener, que primero fue de 4, después de 2 metros, y obviamente tenían que entrenarse, o sea que en algún momento se tenían que mover y acercar un poco más. Yo me acuerdo que te decían, yo te mando la foto, no te voy a mandar el video de cómo entrenamos, porque no sea cosa que después viendo el video nos digan que así y retrocedemos. Claro. Bueno, las Leonas terminan ganando la medalla plateada, los Pumas Seven ganan la medalla de bronce, y el vóley, que también tardó muchísimo, era de los 3 deportes que ganan medalla, el único que se hacía siempre bajo techo, y fue el de aquella escena de Hugo Conte alterando la restricción de todos los pocos que estábamos ahí para ver la selección, para que él baje y le dé un abrazo a su hijo. No puede no abrazar a tu hijo en esa instancia, por favor. Porque tenía ahí un contacto de la Federación Internacional que le dijo, bueno, Hugo, pasá por acá, pero medio que no se puede, y así fue como llegaron esas medallas, en deporte de equipo que, a ver, estuvieron expuestos y fuera de una normativa de entrenamiento o de preparación a un Juego Olímpico como podría haber sido. Y después, que no hace falta escucharlo ahora, en algún otro momento lo podemos repasar, el caso del argentino que no pudo competir porque en la Villa Olímpica Germán Cheraviglio dio positivo, le daba un hisopado positivo, otro positivo, y lo terminaron aislando en los Juegos Olímpicos. Nos enteramos después porque llegaba el día de la competencia y él no aparecía. Bueno, estaba en un hotel aislado en una habitación de 3x3, cerrada, otra cuestión de los japoneses que te cierran todas las ventanas porque hubo muchos casos de suicidio, y acá no circulaba el aire. ¿Se acuerdan que la ventilación cruzada, toda esa historia? Bueno, no tenía forma de ventilar nada, y estuvo aislado ahí también más de 10 días, siendo deportista clasificado, que fue a Tokio pero no pudo competir. Yo tengo una anécdota simpática hoy y angustiante en ese momento. En los primeros días de entrenamiento, estando cubriendo Tokio 2021, en ese caso, José Montesano, periodista, colega y compañero de Teis Sports, va a la práctica del seleccionado de vóley. José tuvo un problema de salud muy importante, la gente del vóley y del básquet, sobre todo, estuvieron muy cerca de él. Cuando lo ven aparecer, los pibes del básquet, los pi,
como le dijo él después en el relato, se le tiraron encima para saludarlo, para darle un abrazo, para nada. Un poco había salido de un trance realmente importante en su vida y eso le generó a José y al canal una reunión con el comité organizador, porque los atletas no podían acercarse, o mejor dicho, nosotros la prensa no nos podíamos acercar a los deportistas. Y le tuvimos que explicar, a riesgo de que le corten la credencial, a dejarlo sin acreditación para el juego, le tuvimos que explicar al comité organizador qué es lo que pasaba efectivamente entre nuestro periodista y ese seleccionado. La letra no tiene sentimiento, la norma no tiene sentimiento. Quedan fechas ilustres en el recuerdo para cerrar esta parte, por lo menos la del fútbol, como el 20 de julio del 21, tiempo en el que el gobierno nacional tuvo que aprobar un corredor sanitario para que el plantel de Boca pueda de alguna manera establecerse en la Argentina después de sentirse ultrajado por el arbitraje del partido contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores, reaccionar, generarse un montón de disputas que terminaron con muy fuertes sanciones en aquel tiempo, y un grupo de jugadores muy jóvenes tuvo que salir a la cancha a jugar 2 partidos en 36 horas, el primero de reserva y el otro de primera contra Banfield. Hubo un cruce muy importante entre Juan Román Riquelme, Amor Amial y Marcelo Tinelli para el partido de Boca y San Lorenzo. San Lorenzo no quiso cancelar aquella fecha. Otro San Lorenzo, otro tiempo de liga profesional. Lastra, Mancuso, Bernardi, Mercury, Barco, Montes, Duarte, Vega, Almirón, Escalante y Taborda fueron los 11 futbolistas de Boca que jugaron contra Banfield y contra San Lorenzo. Contra Banfield lograron empatar, con San Lorenzo no pudieron. Queda en el recuerdo que el 10 de agosto del 21 Messi se puso la camiseta del Paris Saint-Germain y el 5 de septiembre del mismo año alguien ingresó para suspender un partido entre Brasil y Argentina porque había jugadores de Argentina que habían llegado de Londres supuestamente sin permiso para jugar dicho partido, y en Brasil dijeron: este partido no se juega. En San Pablo se suspendió, duró 5 minutos y jamás se reanudó. Como tampoco se jugaron los trofeos de campeones y la Supercopa Argentina entre Boca y River, y como tampoco exactamente River pudo utilizar a todos sus jugadores en el duelo de cuartos de final de la Copa Superliga, de la Copa de Liga Profesional del año 21 contra Boca, que derivó en el empate contra el Ceneice, la derrota por penales, el debut de Díaz que la rompió y se ganó un contrato, y Enzo Pérez atajando por Copa Libertadores un tiempo después para ganar un partido clave en condición de local, que con el tiempo, pese a perder frente a Fluminense, le permitió arribar a los octavos de final de aquella Copa Libertadores. No entra en una película, sobre todo porque nadie la creería. ¿No? Y cuando termina nos iríamos disconformes del cine porque nos inventaron algo, porque nos llevaron al terreno absolutamente fantasioso, pero fue todo real. Así como los cambios del fútbol, en el tenis, por ejemplo, quedó cuestiones particulares de cada jugador, toalla, elementos que no son manipulados por el árbitro ni por el otro jugador, y entonces quedan sectores especializados para cada jugador, digamos, que eso no existía antes de la pandemia, o no sé, alguien más atrás podría decir, obviamente ya no existe, el scrum simulado que hacía el rugby, para volver a tener actividad pero sin contacto, o Paula Pareto en el judo, que volvieron a competir, pero claro, ¿cómo se entrenaban? Si no podían tener un sparring, no tenían que tener contacto con nadie. Bueno, parece ciencia ficción, pero eso existió, y existió ya con vacunas inclusive en 2021. Nos cambió a todos, y al deporte también, excelentemente contado. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Barrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa.